Pero Él les ha dicho que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Para luego, después tocamos algunos aspectos del misticismo, luego hablamos acerca del legalismo y todas estas cosas. Que a la verdad dice al final del capítulo 2 que tienen cierta reputación de que son buenas cosas, pero de que nada es provechoso. Para luego nosotros llegamos al capítulo 3. En donde en los primeros 2 capítulos eran básicamente de doctrina, de la cristología y todas estas cosas, para a partir del capítulo 3 y el capítulo 4 que vamos a estar viendo en unas semanas, ya estamos hablando acerca de manera práctica o la manera práctica de la carta, aspectos que tienen que ver con nuestra vida actual. Y el capítulo 3 dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y ahí se va el apóstol guiando, tratando de ayudar a la iglesia de la manera en la que ellos deben de vivir. Luego llegamos al versículo 5 del capítulo 3 y él les dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y hablábamos acerca de 2 listas que el apóstol hace ahí, pero en medio de esas 2 listas nosotros veíamos una consecuencia. La primera lista decía, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y empieza con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, y ahí está el interín, cosas por las cuales, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, pero también hay un bálsamo ahí entre ese interín que nosotros estamos diciendo. En el versículo 7 dice, en los cuales vosotros, ustedes ya no son parte de eso, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Eso es cosa del pasado para ustedes. Pero ahora, y pasa a la segunda lista en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y empieza la segunda lista: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Y esto revestido, mantengámoslo por favor en la mente, eso va a ser parte integral del sermón en esta tarde. Revestidos habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 2, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Y eso quiere decir que va a haber una santificación progresiva. No es de que alguien viene a Cristo y ya automáticamente usted ya no pecó, ya no, eso es una obra progresiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y es en todos. Para luego entramos al texto. Yo ya hice un recorrido ahí general y breve de lo que nosotros hemos visto del capítulo 3. Entonces, vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 17. Y quiero que me acompañen ahí con su vista. Yo lo leo. Después de que él ya les dijo que se revistan, otra vez le vuelve a decir en el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis
también fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Con mucha probabilidad, en más de una ocasión, cada uno de nosotros hemos escuchado aquel famoso refrán o aquel tan citado refrán, que el hábito no hace al monje. ¿Ya lo hemos escuchado o no? El hábito no hace al monje. La manera de vestirnos siempre representa una realidad en cada uno de nosotros. No siempre representa una realidad en la realidad de una persona. Porque también hemos escuchado aquel otro refrán o aquella otra famosa frase: las apariencias engañan. Eso es por otro lado. Entonces, eso era por un lado, pero por otro lado, que aunque si bien es cierto, la ropa no representa el carácter de un hombre o de una mujer, la ropa no define el carácter de un hombre o de una mujer, definitivamente es un aspecto muy complejo de comunicación, la manera en la que alguien se viste, en especial en una sociedad que vive muy fijada en todo lo que sucede a su alrededor. Y si no, ustedes miren a alguien que anda bien vestido en la calle, lo que pasa con la cartera de las mujeres, por poner un ejemplo. La sociedad en la que nosotros vivimos es muy fijada y tiende a juzgar por lo que ve. La manera de vestir de las personas en nuestra sociedad dicen mucho de lo que son. Pero, mis hermanos y mis hermanas, lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, la ropa comunica algo. Y yo no estoy hablando aquí de la manera en la que usted se va a vestir. Ya eso nosotros lo predicamos. Yo no estoy hablando de la manera en la que usted va a vestir, pero lo cierto es que la manera en la que nosotros nos vestimos, eso comunica algo. No es cierto que a nosotros nos ha pasado que juzgamos a una persona por la manera en la que viste, y si no, yo leía acerca de alguien en una comunidad de mucho dinero. Lo vieron todo andrajoso, lo vieron ahí con sus chanclas todas despedazadas. Llamaron a la policía y llegó la policía y le pusieron cargos porque andaba ahí revisando el ali de la propiedad. Pero se dan cuenta al final que la persona era el dueño de la casa. Entonces, una vez más, la ropa, lo querramos aceptar o no, comunica algo. Y nuevamente la sociedad juzga por lo que ve, y por eso precisamente es que existen los códigos de vestimenta. Usted y yo, nosotros nos vestimos de acuerdo a la actividad a la que nosotros vamos a estar o la que vamos a asistir durante el día. Y es que las personas llevan un atuendo conforme a la actividad que que van a estar involucrados durante ese día. Por ejemplo, ¿cómo usted identifica a un policía? Por su uniforme. ¿Cómo usted identifica a un doctor? Por su manera de vestir. ¿Cómo usted identifica a un jugador de cualquier deporte? Por las prendas que lleva puestas, por la manera de vestir. Y eso lo identifica. Hasta ahí creo yo que estamos bien, y eso es como una introducción.
Y eso nos puede sentar una base con respecto a la porción que nosotros tenemos en esta mañana de los versículos 12 al 17 del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y es mi intención en esta tarde que juntos identifiquemos en base a lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante, cuáles son las prendas que nos acompañan a la hora de vestirnos. Y no estoy hablando de una vestimenta exterior, física, sino el apóstol Pablo indudablemente lo que está tocando es la vestimenta interior, el aspecto espiritual de cada creyente, de cada hermano a los cuales él está dirigiendo esta carta a los colosenses y automáticamente para nosotros también. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y como ya lo hemos estudiado semanas atrás, de los versículos 5 al 9 del mismo capítulo 3, el apóstol Pablo ha incluido dos listas, para ser específico, acerca del comportamiento pecaminoso. Y él les dice que huyan ¿de qué? De ira, enojo. Pero la primera lista hablaba de aspectos morales. Le hablaba a los colosenses acerca de aspectos morales. La segunda lista habla ya de aspectos sociales, aquellos que nos meten en problema con el que está a nuestro lado, ira, enojo y todas estas cosas. Entonces Pablo ha instruido a los colosenses qué es lo que ellos deberían de quitarse de sus antiguos hábitos, para luego de los versículos 9 al 11 el apóstol les habla acerca de quiénes ellos son una vez que pertenecen a Cristo. Les habla acerca de su nueva identidad como hijos de Dios, cómo es que ellos deben de caminar. Y ahora del versículo 12 al versículo 15 el apóstol Pablo le va a proveer una lista de virtudes que cada creyente debe de adoptar, de la manera de cómo debían ellos de vestir y los ingredientes que ellos deberían de usar internamente. Y como consecuencia también es una advertencia y una exhortación para nosotros. Y de manera general, del versículos 12 al 17, como todo lo anterior va a afectar nuestra vida, como todo eso va a afectar al creyente y básicamente el resultado que eso ha de traer, pero no solamente como resultado, sino qué es lo que Dios espera de un hijo de Él, de un hijo suyo. Como el creyente que tiene una nueva identidad en Cristo, esa identidad ha de ser justa y que como resultado va a dar un comportamiento también justo. De manera que el comportamiento externo, lo único que va a manifestar es la transformación interna. O sea, lo que nosotros exhibimos es lo que ya sucedió internamente. Ese comportamiento es lo que nosotros vamos a exhibir. Cómo nosotros actuamos. Cómo nosotros respondemos. Cómo nosotros reaccionamos ante tal o cual situación. Y dicho sea de paso, y lo hablábamos el viernes y lo hablaba yo con mi esposa, estos meros textos no son fáciles para nadie exponer. ¿Por qué? Porque si nosotros somos honestos, leemos cada uno de ellos, nos vamos a identificar. Yo me voy a identificar ahí. Cuando el apóstol Pablo empieza y le dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ya vamos a llegar un poquito, pero le dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Dígame a alguien si no lucha con todas estas cosas. Yo lucho con esto. Sin embargo, es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar esto. Si bien es cierto que hay una responsabilidad humana en la salvación, ninguno de nosotros se hace cristiano por elección propia. Y esa es la manera en la que el apóstol Pablo empieza la enseñanza del versículo 12. Vestíos pues
Y eso de vestidos, ya nosotros anteriormente vimos que el apóstol les ha dicho despójense del viejo hombre, y ahora en el versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Lo que somos en Cristo solo es una respuesta a lo que Dios ya hizo previamente en nosotros. Ya lo que Dios hizo en nosotros, si nosotros venimos a Él, ya es una respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Escogidos de Dios es una doctrina, la doctrina de la elección. Una doctrina muy discutida en nuestros días, la elección incondicional. La palabra del Señor enseña claramente la elección de Dios, aunque hay muchas personas que se levantan en contra de esta rotunda pero maravillosa verdad. Esta doctrina de la elección puede ofender los sentimientos de muchos, los sentimientos modernos de algunos. Sin embargo, me gusta cómo lo dice, o cómo leí lo que dice Charles Spurgeon con respecto a esto. Él, leo y cito: Señor, salva a los elegidos y después elige a unos más. Señor, salva a los elegidos. Ya el Señor tiene una lista. Ya Él tiene a sus escogidos. Y después elige a algunos más por misericordia. Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados, y ya nosotros sabemos lo demás, pero son pocos los escogidos. Los llamados son los que Dios ha llamado para cumplir algún servicio en particular, pero que han escogido vivir con sus propias reglas. Esos son agentes que Dios usa incluso a veces para nuestro bien. Los elegidos son aquellos que aceptan las reglas del Señor para la salvación y para el servicio, y solo ellos son los que obedecen a la verdad. Unos son llamados y otros son escogidos, pero solamente con el hecho de pensar que usted y yo hemos sido receptores de gracia y de misericordia inmerecida, debe de llevarnos o debe de llenar nuestros corazones de gratitud, de gozo, de contentamiento, de cómo el Dios creador del cielo, el creador de la tierra, de todo lo que existe, puso sus ojos en usted cuando nosotros íbamos camino a juicio eterno. A quienes Dios ha escogido para sí mismo, les manda a vestirse de tal manera digna del Evangelio. De otro modo, afirmar ser salvo sin que eso afecte mi actuar, mi vestimenta interior, solamente pondría unos signos grandes de interrogación en el aire con respecto a mi salvación, con respecto a mi profesión. Por ejemplo, hablando acerca de la doctrina de la elección, solo para mencionar algunas citas, Efesios 1 del 4 al 5, yo lo leo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y el hecho de estar aquí no es que nosotros hubiéramos querido estar acá, es que Él previamente ya hizo algo en nosotros, y en respuesta a eso es que usted y yo estamos en este lugar. Primera de Tesalonicenses 1:4 también dice con respecto a esta verdad: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estos hermanos estaban preocupados que ellos estaban muriendo, y en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17, Él les dice de que no se preocupen, que hay el Señor viene por ellos en un abrir y cerrar de ojos, ellos van a ser levantados, por lo tanto no se llenen de temor.
Segunda de Tesalonicenses 2:13 también dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que de Dios os haya escogido desde el principio, otra vez ahí, para salvación. Yo escucho mucho a un personaje que pelea con esta doctrina. Pelea y llega a un punto en donde lo lleva a otro nivel, llega a comportarse como alguien que básicamente niega la verdad. Y está bien que no estemos de acuerdo hay dos aspectos que predominan en este tema de la elección. Hay unos que dicen de que usted puede venir cuando usted quiera, son los arminianos. Luego también dicen que el otro son los calvinistas, que usted pues es salvo por pura gracia de Dios, y lo vemos claramente. Efesios 2:8 es otra cita. Y esta persona trata incluso de herejes a aquellos que creen en esta doctrina. Yo creo que se lleva a otro nivel. Otra cita también, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo creo que nosotros no podríamos tener, yo he citado 3, 4 textos en donde nosotros no podemos argumentar en contra de Dios con respecto a esta verdad, que hemos sido, que nos han llamado y que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, como escogidos de Dios. No estamos aquí porque si fuera por una elección propia, Romanos enseña de que no hay nadie bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, porque todos se desviaron a una. Entonces, por esa causa entonces somos santos y amados, porque el Señor nos escogió, separados, apartados, y una muestra inequívoca que nos muestra la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, la tenemos en aquel acontecimiento tan conocido. ¿Se recuerdan de Jacob y Esaú? Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esas no son las palabras de Pablo, esas no son las palabras de Tomás, no son las palabras de ninguno de nosotros, son las palabras de Dios. Y él dice, mas está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y el apóstol contesta ahí mismo, en ninguna manera. No hay injusticia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se dan cuenta? No depende. Nosotros pudiéramos conocer a alguien que llora. Obviamente las puertas de la salvación van a estar abiertas para todo el mundo, como la Escritura también lo enseña. Pero no es cierto que nosotros hemos sido testigos de que no es como nosotros empezamos con aquella gran algarabía, venimos al Señor y después de un tiempo, todo lo que pasó, todo ese amor y toda ese deseo que nosotros teníamos por el Señor iba decayendo. Y pueden pasar dos cosas. Una, hay un enfriamiento, lo cual puede pasar en cualquiera de nosotros. Pero también hay otro aspecto que lo enseña Hebreos 6. Y si usted quiere leer acerca de eso, cuando llegue a su casa lo puede leer. En donde nosotros no podemos crucificar 2 veces al Señor por causa de nuestro pecado. O somos salvos o no somos salvos. El punto es permanecer en Él.
Luego en el 17 de Romanos también sigue diciendo, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué vamos a decir nosotros ante esto? Pero dirás pues, ¿por qué pues sin culpa? Versículo 19, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí hay una amonestación en el 20, más antes, oh hombre, si preguntas si eres salvo, o por qué Dios salva a unos y por qué no salva a otros, está ahí una pregunta para aquellos. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, mi punto con hacer resaltar esto era la elección de Dios. Y con esto yo no voy a ir a pelear con un hermano que no crea en esto, porque muchas veces esto lleva a contender con respecto a la fe, esta doctrina de la elección, y estoy haciendo mucho énfasis, pero lo último para mencionar de esto es que, hermano, usted puede ser calvinista, puede ser arminiano, puede venir a Cristo como quiera. Si usted cree en que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es que Él se encarnó, que Él fue a la cruz, que Él murió crucificado, que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios. Hermanos, ese es el Evangelio. No vamos a buscar otra cosa. Y si usted cree eso, crea la doctrina que quiera, calvinista, arminiano, si usted cree eso y hay fruto digno de arrepentimiento, hermano, usted es hermano. Usted es hijo de Dios. No vamos a pelear con eso. Entonces, continuando, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Porque aquí está otra cosa, regresando un poquito a eso. ¿De qué me sirve a mí creer en el calvinismo si yo voy a vivir con el infierno en mi corazón? ¿De qué me sirve a mí creer en el arminianismo si también voy a vivir de una manera que no glorifica a Dios? Entonces, no importa qué es lo que usted crea. ¿Cree que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y ellos tiemblan. Entonces, nosotros estamos temblando ante ese Dios. Vestío significa vestirse o cubrirse. Pablo se refiere a las vestiduras de una nueva criatura. Despójense del viejo hombre, despójense del viejo ropaje con el cual ustedes estaban habituados. Entrañable, el segundo aspecto que menciona ahí, entrañable. Y esto literalmente quiere decir algo que viene desde adentro, donde residen, donde habitan las entrañas. Algo que habla de los intestinos, del corazón. Ese es en el lenguaje original, eso es lo que significa de entrañable, las entrañas. De ahí provienen todo, donde habita todo tipo de sentimientos. Emociones, literalmente las partes internas del cuerpo, la misericordia, el tercer punto que menciona el apóstol Pablo en el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ya dijimos entrañable, ahora pasamos a la misericordia. Y esta misericordia tiene que ver mucho con la piedad, con la simpatía, con la compasión con la que nosotros miramos a aquel o nos importa más por naturaleza, por algo natural. Nosotros siempre vemos por nosotros mismos primero, ¿no es cierto? La familia.
Yo nunca lo he hecho y nunca he visto a alguien hacerlo, que primero, después del fin de semana de trabajo, va al súper y provee primero para otra gente. No, primero es para nosotros. Pero eso no nos limita a que nosotros seamos misericordiosos para poder vestirnos de eso. El diccionario con respecto a la misericordia dice que es una cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios. Y al juntar estos elementos, vestíos, entrañable y misericordia, eso prácticamente al juntar estos tres elementos que Pablo menciona, podemos sacar un resumen, podemos concluir con un solo párrafo que es: vístanse con una compasión profunda. Eso sería básicamente uniendo estos tres aspectos. En Lucas 6:36, palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Santiago 5:11, aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, y no solamente misericordioso, también es compasivo. En Mateo 9:36 nosotros hemos escuchado muchísimas veces la misericordia de Dios en su máxima expresión. Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes, Él está ahí predicando, Él anda de lugar en lugar, llega a este lugar y dice: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ellos vivían como una creación cualquiera. Ellos eran criaturas de Dios, pero no eran hijos de Dios. ¿Y qué le llevó a Dios a sentir a Él? Le llevó a tener compasión por ellos. Y más adelante se iba a ver materializada esa compasión cuando fue a la cruz. La misericordia entonces debe de ser una cualidad de cada creyente, y el sufrimiento no debe de ser algo ajeno para nosotros. El sufrimiento de otros no debe de ser ajeno a nosotros, y no podemos mostrarnos indiferentes con el dolor y con el padecimiento ajeno. Y eso es básicamente lo que encierra la misericordia. ¿Se recuerdan cuáles son los primeros dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero, porque sin ese no podemos hacer el segundo. ¿Cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo puedo estar aquí viviéndome, usted puede estar sentado, o aquellos que van a sus iglesias pudieran estar sentados y pueden vivir, amanecer ahí, anochecer ahí, pero si no son movidos a misericordia, su religión pasa a ser vana. Luego otro aspecto, o para terminar, el aspecto de la misericordia: ¿cuán en serio se toma la necesidad de los demás la iglesia? ¿Cuán en serio nosotros nos tomamos las necesidades de los demás? Una pregunta ahí que queda en el aire. Luego seguimos con el otro aspecto, la benignidad. Y esta benignidad está íntimamente relacionada con la misericordia. Este es otro aspecto de la vestimenta interior del creyente. El término original que hace referencia a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza cualquier dureza interior. Eso es la benignidad. Cuando la gente se refiere a una persona por todas sus cualidades, que es muy dadivosa, que es muy compasiva, ¿qué es lo que la gente dice? Esa es una buena persona. Esa es la benignidad en el idioma bíblico. Y tenemos que ser honestos, muchas veces cuesta ser benigno. Y es lo que el apóstol Pablo está exhortando y nos está animando a nosotros también a poder vestirnos de todas estas cosas. Y como dije al principio, no estamos hablando de una vestimenta externa,
No estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellos aspectos que exhibimos como creyentes, que exhibimos como cristianos. El Señor una vez, y una vez más, el ejemplo supremo y perfecto de estas cosas es nuestro Señor Jesucristo, lleno de toda gracia, lleno de toda bondad. Él mismo usó un término similar en Mateo 11 del 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Alguien que exhibe benignidad, entonces, es aquel samaritano. ¿Se recuerdan de esta porción? En Mateo 11. En Mateo 11. Perdón, Lucas 10 del 25 al 37 está el relato del samaritano. Pasó primero un sacerdote. Él iba a una ciudad, hay una persona ahí. Él va a una ciudad, le salen los ladrones, lo asaltan, lo golpean y lo dejan ahí. Eso es lo que dice la Biblia, lo dejan medio muerto. El Señor poniéndole un ejemplo a los fariseos que le estaban preguntando acerca de esto. Y Él dice que primero pasó un sacerdote, y el sacerdote, ¿qué es lo que hace en el templo? Bueno, en el tiempo bíblico, ¿qué era lo que hacía? Se paraba en la sinagoga, amanecía y anochecía ahí con su sabbat y todas estas cosas, pero pasó de largo. Luego menciona el Señor a un levita, pasó un levita, y pasó el levita ahí, y el levita también hizo caso omiso del sangriento y se fue de largo. Pero pasó otro tercer personaje, pasó un samaritano. ¿Y qué pasaba con los samaritanos? Ellos no se podían ver con los judíos, no tenían relación. Tenían que, incluso dicen de que para que el samaritano ir a otra región, él no podía cruzar ahí el lugar, Jerusalén, él tenía que rodear para no pasar por ahí. Tal era pues el conflicto que se tenía. Pero pasa un samaritano y él ve al apedreado ahí, al golpeado, lo recoge, lo lleva a un mesón y todavía le dice, aquí está tanto, y si dale de comer, cúralo y todo eso. Si algo te debo, yo te lo pago cuando regrese. El samaritano, para enseñarles acerca de estas cosas. Luego pasamos al siguiente aspecto, la humildad. Y ahí ya como que yo me dan ganas de bajarme y sentarme. La humildad. La humildad. La definición del diccionario es cualidad de una persona en cuanto a carácter de arrogancia y orgullo, y tener una justa estima del valor personal. O sea, y eso es lo que la Escritura nos manda también, que nadie tenga un más alto concepto que del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Eso es lo que la Escritura nos enseña. La falta de humildad envenena las relaciones. La falta de humildad envenena las relaciones, y lo hace ¿a dónde? Lo hace en las iglesias, lo hace en los trabajos, lo hace en los hogares, lo hace en las familias. ¿Dónde? Qué bonito es cuando alguien le está ofendiendo a alguien, y ese alguien, yo no voy a poner por ejemplo, si alguien está ofendiendo a otro alguien y ese alguien no dice nada. Y Proverbios dice, la blanda respuesta, o sea, no respondas, aplaca la ira. Pero la respuesta áspera, o sea, la falta de humildad, hace subir el furor. Qué difícil es la humildad. Y la humildad caracteriza a Jesucristo mismo. Eso es un aspecto de Él, un aspecto que proviene de Él.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice él, que soy manso, que soy humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado de este aspecto que Pablo nos está exhortando a que nos vistamos? Eso trae como consecuencia descanso para vuestras almas. Veía un video acerca era un partido de fútbol y alguien le golpeó a otro, le hizo una falta ahí. Y el que cayó se levantó y se levantó bien enfurecido, y el muchacho que lo había botado, él solo se quedó así como quien dice, o sea, no pasó nada. Ese es el resultado de alguien que procura o que lucha con este aspecto, no pagar mal por mal. Luego seguimos con la mansedumbre, y eso es otro aspecto, de la manera que la misericordia va de la mano con la benignidad. También la humildad tiene relación con la mansedumbre. Algunos confunden la mansedumbre con otras cosas. La mansedumbre no significa tener una voz así como que no hago daño. No es una piedad fingida. La mansedumbre, todas estas cosas, no es una piedad fingida. No es sentarse allá en una esquinita para que la gente se le quede viendo y pobrecito el hermano, qué humilde. Eso no es humildad. Incluso a veces alguien ha definido que la humildad es: hable de usted lo menos que pueda. Es poder bajo control. Eso es la humildad, poder bajo control. Yo sé que puedo tener alguna influencia, pero esa influencia mejor no la uso. Es poder bajo control, la mansedumbre, que va de la mano con la humildad. La persona mansa se reconoce como pecadora y que está dispuesta a llevar y a dolerse también por la necesidad espiritual de los demás, cargar con las cargas espirituales de los demás. Es alguien que reconoce que ha recibido gracia y que por lo tanto va a dar gracia, lo que por gracia recibió. Luego la paciencia. Eso es lo contrario al resentimiento o a la venganza. Paciencia. Es una persona que no se enoja con otra. Una persona paciente no se altera con los insultos, con los agravios, las ofensas. Todas estas cosas no le guían a producir amargura en su corazón, no lo guían a la ira. Esa es otra cualidad del carácter de Jesucristo. Todas estas cosas que el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses, vístanse de todas estas cosas, es porque el primero lo vio en el carácter de Jesucristo, luego él mismo fue algo similar, porque él mismo también dice, lo que han visto en mí también modélenlo. Segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Segunda de Pedro 3:15. Ahí mismo otra muestra de su paciencia, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todas estas prendas, hermanos, con las que hemos de vestirnos, deben de ser asistidas, obviamente, y únicamente por el Espíritu Santo. De hecho, es de eso que Pablo le habla a los Gálatas en 5 del 22 al 26 acerca del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la enseñanza de Gálatas 5, del 22 al 26. Dice después el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros y envidiándoos unos a otros. Esa es la enseñanza, ese es el extracto que nosotros podemos sacar de esta porción que nosotros estamos viendo en esta tarde. Y eso nos guía al siguiente versículo: vestirnos ya de todas estas cosas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí está, con ese pasamos al siguiente versículo. Soportándoos unos a otros. Y eso de soportar, como que no lo conocemos mucho. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, y ahí está el motivo por el cual nosotros tenemos que extender perdón y extender misericordia. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros mismos. Y Él les menciona, yo ya les mencioné al principio cuál era mi intención para nosotros en esta tarde. Para ir concluyendo, vayamos a la aplicación. Vayamos y hagamos una radiografía de corazón abierto y veamos cuáles son los ropajes con los que nosotros estamos saliendo al mundo exterior. ¿Cuál es la vestimenta con la que nosotros caminamos dentro de nuestras cuatro paredes en la casa? ¿Cuáles son esas vestimentas o esos ropajes con los que nosotros caminamos dentro de estas cuatro paredes que nosotros le llamamos iglesia? Y obviamente no vamos a exponernos aquí cada uno de nosotros. No vamos a hacer eso. Pero es necesario que nosotros pensemos. Yo soy muy confrontado con esto. Yo se lo decía a mi esposa. Soy muy confrontado, pero es una verdad con la que tenemos que lidiar. La invitación que el Señor nos hace a través de esta maravillosa carta a los romanos es: vístanse de todas esas cualidades que se vistió el mismo Jesucristo cuando no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, llegando a la muerte y muerte de cruz. Esos son los aspectos, y nuestra oración siempre ha sido: queremos que tu carácter sea formado en nosotros. ¿Quieres saber cuál es el carácter de Él? Nosotros lo acabamos de ver ahí. Benignidad, misericordioso, humilde, paciente. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder luchar en contra de estas cosas. Que es una batalla que nosotros tenemos. Luego llegamos al versículo 14. Sobre todas estas cosas, sobre todas esas cosas que ya mencionamos en el 12 y en el 13. Sobre todas estas cosas, eso hace conexión con los versículos anteriores. Sobre todas estas cosas, las que ya se dijeron, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Para continuar con la misma idea de ponerse una vestidura. Y esa es una ilustración obviamente muy adecuada, la que el apóstol ha escrito. La misma idea de ponerse una vestidura, el cinturón, la cuerda que ajusta todas estas cosas que se han mencionado anteriormente.
La cualidad que van a permitir que todas esas prendas cobren vida en nosotros va a ser el amor. Jamás vamos a poder disfrutar de una sana y verdadera comunión con Dios a través de la falta de la misericordia, a través de la benignidad, a través de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, como también perdonándonos y soportándonos los unos a los otros, sin que el amor exista en nosotros. Y para terminar, Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Habiendo dicho todo esto, hermanos, vayamos a nuestro interior. Hay una conciencia que nos habilita o que nos aprueba, pero también hay una conciencia que nos acusa. Vayamos ahí y pidámosle a Dios que si hay áreas que hay áreas que no soy capaz de ver por mi propio pecado. Y ciertamente todos las hemos de tener. Vayamos ahí y pidámosle misericordia, gracia al Señor y que nos ayude a ver todas estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos ser revestidos de todo esto. Amén. Vamos a orar.